Voy a poner a grabar y comparto la pantalla. Recuerden, ¿no?, que bueno, lo último que habíamos estado haciendo la clase pasada, ¿sí?, tenía que ver con definir transformaciones lineales que cumplan ciertas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, alguna condición sobre el núcleo, sobre la imagen, o combinadas, ¿sí? Y una de las cosas importantes que habíamos dicho es que para definir transformaciones lineales en ese caso, lo que conviene es, bueno, definir la transformación a partir de una base, y que muchas veces el truco de este tipo de problemas era saber elegir bien esa base, ¿sí? Entonces, bueno, ahí preguntaban el F, que dice una transformación lineal de R3 en R3, tal que núcleo de F es igual a imagen de F. Bueno, entonces ahí ya algo estaban diciendo. Veamos, abro la pregunta para todos, ¿sí? ¿Puedo encontrar una transformación lineal de R3 en R3 tal que la imagen sea igual al núcleo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir primero que la imagen sea igual al núcleo? No, no, ahí dicen que no. Bueno, Rodrigo también decía que no, ¿sí? Bien, ahí Rodrigo decía por las dimensiones, ¿sí? Bien, ojo, Ale, que quiere decir que las dimensiones son iguales, pero además que tienen los mismos vectores, ¿sí? Es más fuerte, digamos, ¿sí? Yo puedo tener dos espacios de dimensión 2 que son completamente distintos. En este caso son iguales todos los vectores. En particular tienen la misma dimensión, ¿sí? Entonces, claro, ahí como Isabel, los componentes también tienen que ser iguales, ¿sí? ¿Y por qué no puede existir entonces una transformación lineal de R3 en R3? Bien, tal cual. La dimensión de R3 es impar, ¿sí? Esto que decía Rodrigo también al principio, ¿sí? Muy bien, con el teorema de la dimensión, sabemos que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tiene que dar 3, ¿sí? Pero si son iguales, como bien dicen, voy a estar sumando un número dos veces y eso me da un número par, así que nunca puede ser 3. Imaginemos, si la dimensión del núcleo es 1, la dimensión de la imagen es 1, la suma me da 2. Si la dimensión del núcleo es 2, la dimensión de la imagen es 2, la suma me da 4, ¿sí? No puede dar 3 en caso de que sean iguales los subespacios y en particular las dimensiones, ¿sí? Entonces, no existe una transformación lineal que cumpla lo que se pide en F, ¿sí? Así que ibas bien, Rodrigo, por ahí como lo ibas pensando. Muy bien. ¿Está? Bueno, perfecto. Puede pasar a veces, ¿no?, que ciertas condiciones son imposibles de cumplir, ¿sí? Y tenemos que pensar en eso también. De nada. Genial. Bueno, y después el 44 y el 45. Bien. Veamos el 44. ¿Sí? Vamos a tratar de pensarlo. Dice, sea S, bueno, generado por -1, 1, 0 y 0, 1, 1. Definí una transformación lineal que verifique que f de b es igual a 2b para cualquier vector que pertenezca a S, y que f de b es igual a 0 para cualquier vector que pertenezca al generado por el 1, 1, menos 1. Bien, ¿a alguien se le ocurre algo? Bien, la segunda condición es directa. Esperen que abro algo para que escribamos.
Bien, tal cual. Eso ya podemos ponerlo como primera condición. F de 1, 1 menos 1 me da 0, 0, 0. ¿Sí? Excelente. O sea que, bueno, el 1, 1 menos 1 va a ser uno de los generadores del núcleo. Está claro, o sea, que tiene que ir al 0, es la condición que nos ponen, que es directa. ¿Sí? Esta condición de acá, f de 1, 1 menos 1, si es 0, bueno, va a ser 0 para cualquier múltiplo de este, que son los que están en el generado por el 1, 1 menos 1. ¿Sí? Bien, ahí Luciano dice otra, dice, bueno, pero entonces el menos 1, 1, 0 tiene que ir a 2 veces por S, porque es la condición de arriba, ¿no? Eso tiene que pasar para cualquier vector de S, en particular para el menos 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces f de menos 1, 1, 0 tiene que ser igual a 2 veces por S, que me da menos 2, 2, 0. ¿Está bien? Y lo mismo con el otro generador de S, que era el 0, 1, 1. A ver, un momento. El 0, 2, 2. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Sí? Bien, Luciano. O sea, hasta acá definimos. Esperen que lo agrando un poco. Bueno, hasta acá definimos. Estas son las tres condiciones que se tienen que cumplir. Pero ahora lo que plantea Luciano también es importante, ¿no? Porque, digo, los tres vectores que pusimos acá a la izquierda, recordemos que tienen que ser linealmente independientes para que la transformación lineal sea única y esté bien definida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si eran linealmente dependientes, lo que ponemos del lado derecho podía llegar a generar una contradicción? ¿Sí? Así que tenemos que fijarnos, Luciano, si son linealmente independientes, el 1, 1 menos 1, menos 1, 1, 0 y 0, 1, 1. Bueno, ¿qué les parece? ¿Son LI o son LD? ¿Cómo podríamos fijarnos? Determinante, bien. ¿Sí? Hacemos el determinante de la matriz, ¿sí? Que tiene primer fila 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 0 y 0, 1, 1. Y si me da distinto de 0, son linealmente independientes. ¿Sí? O en este caso después hagan la cuenta, ¿sí? Usando determinantes, y dan LI. ¿Sí? 1, 1, menos 1, entonces menos 1, 1, 0. Y el 0, 1, 1 son LI y por lo tanto son una base, ¿no? De R3. ¿Sí? O sea que nuestra transformación lineal queda bien definida de esa manera. Ahora bien, no lo preguntaba el ejercicio, pero lo pregunto, ¿es la única transformación lineal que cumple lo pedido? No, a ver, ¿quién me podría decir otra? Todavía dice que sí. Y Ezequiel también dice que sí. A ver, Valentín dice, podríamos haber elegido otra combinación lineal de S. ¿Sí? ¿Cuál te parece,
Ojo, Ezequiel, que no es esa la fórmula, porque si no, f de 1, 1 menos 1 me hubiese dado 2, 2 menos 2, pero me da 0. O sea que no es esa la fórmula. Bien, por ejemplo, yo cambio un poco, creo que esto están diciendo, ¿no? El primero, probemos con el primero, ¿sí? Supongamos que yo pongo, en vez de ese, pongo el 1, el 2, 2 menos 2, ¿sí? Y lo mando al 0, 0, 0. ¿Eso cambia algo? ¿Mi transformación lineal? No, ¿por qué no? Es múltiplo, ¿sí? Que el 2, 2 menos 2 vaya al 0, 0, 0 es equivalente a que el 1, 1 menos 1 vaya al 0, 0, 0, ¿sí? Esta primer condición y esta primer condición son equivalentes, ¿sí? Y como dice Valentín, bueno, irían a generar el mismo núcleo, ¿sí? Habría que ver las otras dos condiciones, si agregan algo al núcleo, pero en principio sabemos que el generado por el 1, 1 menos 2, que es igual al generado por el 2, 2 menos 2, está dentro del núcleo, ¿sí? Entonces, esta condición, por más que yo ponga un múltiplo, uno lo ve a simple vista y dice, es otra condición, no cambiaría la transformación lineal, ¿sí? Ahora veamos. Hagamos algo parecido, que creo que es lo que estaban planteando, con el segundo vector. Esto tendría que mandar al, bueno, menos 4, 4, 0. ¿Sí? Cambié la transformación lineal. No, ¿por qué no? Porque no es múltiplo, ¿sí? Fíjense en la misma transformación lineal. Volvamos a la definición de arriba. Si yo acá multiplico por 2, ¿sí? De los dos lados, bueno, es la misma condición escrita de otra forma, ¿sí? Pero como es una transformación lineal, este 2 que está multiplicando acá, lo podría meter adentro, ¿sí? Y este 2, bueno, como son vectores, también lo podría multiplicar y me quedaría el menos 4, 4, 0. O sea que en realidad es la misma condición, ¿sí? Como es justamente la transformación lineal, es la misma condición escrita de otra manera, ¿sí? Bien, perfecto, vale. ¿Están de acuerdo ahí? O sea, es lo mismo, en este caso yo pongo un múltiplo del menos 1, 1, 0, voy a tener la misma condición exactamente, y bueno, y con el tercero da lo mismo, ¿sí? Si yo pongo, en vez de eso, pongo, si no quieren poner 2, puedo poner 3, por ejemplo, o cualquier múltiplo que les ocurra, incluso uno más molesto, y esto me va a dar el 0, 6, 6, ¿sí? Y también es lo mismo, porque yo acá arriba podría multiplicar por 3 de los dos lados y da lo mismo, ¿sí? O sea que, por más de que yo la defina de esta manera, se tienen que cumplir las tres condiciones, o las dos condiciones, y en realidad es la misma que acá arriba, escrita de otra manera, ¿sí? Abel, sí, tiene un poco que ver con eso, y además que como que no nos dejó, esta transformación no nos dejó ninguna condición como eh, a, a elección, ¿sí? No hubo ninguna decisión arbitraria nuestra que nosotros elegimos qué poner, sino que en realidad las tres condiciones que pusimos eran obligadas, ¿sí? Y fíjate que es verdad que ese es un conjunto de dimensión 2, ¿sí? Es generado por el menos 1, 1, 0 y 0, 1, 1, y después el núcleo es el generado por el 1, 1, menos 1 que tiene dimensión 1, ¿sí? Y además, cuando juntamos todo nos quedaron vectores LI, ¿sí? O sea que si yo junto S con lo que es el núcleo, me da todo R3, ¿sí? Entonces eso también hizo que al tener una base de R3, la transformación lineal quede completamente definida en este caso, ¿sí? ¿Va bien ahí, Abel?
Bien, el resto, ¿alguien sigue pensando que hay más de una transformación lineal que cumpla lo pedido? ¿Qué pasa ahora? Perdón, borro esto. ¿Qué pasa ahora si yo hago esto? Uy, no. Esto no. Ahora sí. Bien, dejo las primeras dos condiciones igual. Y después ahora voy a sumar los otros dos vectores y me queda el -1, 2, 1. ¿Sí? Que también es un vector de S, ¿no? -1, 2, 1. Y este va a tener que ir a parar al, como siempre multiplico por 2, es -2, 4, 2. ¿Sí? O sea, en vez de poner el tercero, el que nos daba el ejercicio, bueno, tenía ganas de hacer otra cosa y sumé los dos vectores, que también es un vector de S, y pongo la condición de que me dé dos veces ese vector. Cambié la transformación lineal. Sí, es un vector dependiente del otro. No está definido. Ojo, pero acá, digamos, ese tercero es LD con los tres de arriba, pero si yo tomo nada más los tres de abajo, ¿son LD estos tres? Digo, acá tengo, en principio tengo una transformación lineal definida arriba y otra transformación lineal definida abajo. ¿Sí? Vamos por partes. Ahora, la transformación lineal que definí abajo, ¿está bien definida? ¿Son LD los tres que puse acá? El 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 0 y menos 1, 2, 1. Son LI, ¿sí? O sea, sí, podría haber metido la pata, pero en este caso son LI, ¿sí? Porque además yo puse la suma del segundo y el tercero, ¿sí? Por eso también da LI. Claro, yo no puse el 0, 1, 1. Si lo hubiese puesto 4 vectores y ahí sí me hubiese quedado LD. ¿Está bien? O sea que, en este caso, los tres de arriba son LD, perdón, los tres de arriba son LI, los tres de abajo son LI, bueno, yo veo que si junto me va a dar LD, pero por separado son dos conjuntos LI, son dos bases de R3. ¿Sí? ¿Está bien? No, claro, Valentín, si hubiese sumado el primero y el segundo, eh, y hubiesen dado LD. Sí, tal cual. Pero bueno, en este caso no, porque sumé el segundo y el tercero, ¿sí? Hay que tener cuidado, Abel, pero básicamente, si yo tengo tres vectores, ¿sí? Y en vez del tercero pongo una combinación lineal que involucre al tercero, ¿sí? O sea que el escalar que acompaña al cero sea distinto de cero, el nuevo conjunto va a ser LI también. ¿Sí? Te lo pongo, te lo escribo acá para que. ¿Está bien? Si B1, B2 es LI, entonces el conjunto. El primero lo dejo igual y el segundo pongo una combinación lineal. B1 más AB2 es LI si A es distinto de cero. Está bien, porque acá pongo uno en donde B2 tiene un papel, entonces va a tener que seguir siendo LI, ¿sí?
Porque a B2 yo no lo puedo generar con B1. ¿Sí? ¿Está bien, Abel? Y acá podría poner B, no sé, cualquier múltiplo también de B1. Bien, buenísimo. Bueno, entonces está, o sea que la segunda transformación lineal también está bien definida. Ahora, ¿son iguales la primera y la segunda? La que pusimos acá arriba y la de abajo. A ver, bueno, algunos dicen que no y otros que sí. ¿Sí? Ale, el tercer vector, no, fue combinación lineal, hice -1, 1, 0 más 0, 1, 1. ¿Sí? Y el transformado en realidad puse 2 por S porque era la condición que pedía el ejercicio. ¿Sí? Pero está bueno lo que vos decís, porque fíjense, yo hice el segundo más el tercero. Acá tendría que hacer lo mismo, ¿sí? Para ver cuánto vale. Supongamos que yo respeto la primera transformación lineal. Si sumo el segundo y el tercero me da -1, 2, 1. Entonces acá tendría que también sumar el segundo vector con el tercer vector. ¿Sí? Me da -2, 4, 2. ¿Sí? O sea que en la primera transformación lineal, teniendo en cuenta nada más las primeras tres condiciones, recuerden que si defino a partir de una base voy a poder definir todo el resto de los transformados. Fíjense que esta condición también es verdadera en la primera transformación, ¿sí? Que es esta de acá. ¿Está bien? Entonces en realidad esta condición ya se cumplía en la primera transformación lineal. De hecho, en esta transformación podría haber tirado esta tercera condición y dejado la cuarta, sí. ¿Está bien? Vuelvo a preguntar, ¿es la misma la primera transformación lineal que la segunda? Sí, es la misma. A ver, cuidado, que la matriz es diferente, pero también está definida en bases diferentes. ¿No? O sea, para calcular la matriz de F tendrías que hacer el cambio de base, ¿sí? Un poco más de lío. Por ahí hiciste la cuenta, pero no creo que lo hayas hecho tan rápido. ¿Está? Si cambio la base, la matriz va a ser diferente, pero la transformación lineal puede ser la misma. ¿Sí? Bueno, ¿están de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien piensa todavía que la primera transformación, borro esto, y la segunda son distintas? ¿Estamos de acuerdo entonces? Es que esta que definí acá son iguales. Esta de arriba y esta de abajo. Vuelvo a preguntar entonces. ¿Hay alguna otra forma de definir una transformación lineal que cumpla las dos condiciones del ejercicio? ¿Sí? Que f de b es igual a 2b para cualquier vector de S y que f de b es igual a 0, bueno, para el generado por 1, 1 menos 1. ¿Hay alguna otra transformación lineal que cumpla eso? ¿O esta es la única? ¿Sí? Por más de que vimos que la podemos escribir de diferentes maneras. ¿Sí? No, hay infinitas. Y a ver, dame otra, a ver, ¿cuál sería otra? Y otra no podría ser, por ejemplo, directamente el 242 de un lado Pero, dale, y a ver. decime. Sí, 242, ¿y qué harías? Y del otro lado, no sé, multiplicado por 2, 484. Bien, pero pará, ¿el 242 pertenece a ese? Ah, no puedo ver la condición, a ver si.
Ese era generado por el -1, 1, 0, 0, 1, 1. Ah, claro, no, no. En principio no sé, por ahí sí, pero en principio no se ve que rápidamente, ¿no? No, claro, habría que buscarlo bien. Habría que buscarlo bien. Ahora, yo te pregunto, si en vez acá de poner el 242 agarro un B cualquiera que pertenezca a ese, ¿sí? Y lo mando a 2B, ¿sí? O sea, lo llamo B1, si querés, lo mando a 2B1. Y agarro un B2 cualquiera, también de ese, y lo mando a 2B2. Y después, bueno, agarro el 1, 1 menos 1 o cualquier múltiplo y lo mando al 0. ¿Sí? Digo, yo la pregunta que les hago es, y acá si quieren puedo poner incluso un múltiplo cualquiera de el 1, 1 menos 1, a, que bueno, a distinto de 0. ¿Puedo hacer otra cosa que no sea esto? ¿Esto de acá abajo? Claro, son esas las condiciones. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿puede haber más de una? Digamos, ¿cambia si yo en vez de poner los que me dan pongo cualquier otra cosa? ¿Sí? Ya vimos que, por ejemplo, si el tercero pongo una combinación lineal, termina siendo lo mismo. ¿Sí? ¿Hay algún B1 que pueda poner para cambiar la transformación lineal? ¿O algún B2? Acá no, acá, bueno, en la tercera condición, el A es indiferente porque siempre el núcleo me va a dar lo mismo. Sebastián, ojo que si pongo el nulo, ahí estoy en problemas, porque bueno, no tendría una base del lado izquierdo, y bueno, me va a quedar que f de 0 es igual a 0, pero es como una condición que en realidad se cumple para todas las transformaciones lineales, no tendría sentido ponerla. ¿Sí? Bueno, fíjense, cualquier cosa que yo ponga, ¿sí? Me va a quedar que f de b1, f, llamamos así, de ab1, más b por b2, me va a dar, bueno, a por f de b1, más b por f de b2, que básicamente va a ser, bueno, a por 2 por f de b1, más b por 2 por f de b2. ¿Sí? Ojo, ahí se está por cortar. Si se corta, volvemos acá a este mismo link. A ver un momento. Perdón. ¿Sí? Bueno, pero ahí puedo sacar el 2 factor común. Y esto es 2 por... perdón, acá sería en realidad 2 por B1. Y acá sería 2 por B2. Ahora vamos con esto de nuevo. Y bueno, básicamente esto es 2 por AB1
más b por b2. ¿Sí? Entonces fíjense que cualquier vector b1 de S y b2 de S que yo ponga, se va a terminar cumpliendo que f de cualquier vector de S es 2 por ese vector. ¿Sí? Que básicamente es la condición que me piden. F de b es igual a 2b para cualquier vector de S. ¿Sí? Entonces, fíjense que ponga lo que yo ponga, cualquier vector que yo ponga de S, infinitas. Bueno, este es un primer ejemplo donde hay una sola. ¿Sí? Y entonces, van viendo esto que estoy diciendo, que entonces cualquier vector que yo ponga acá de S y después lo mande a 2 veces ese vector, va a implicar que en realidad para todos los vectores de S, hacer la transformación lineal es multiplicar por 2. ¿Sí? Porque fíjense, un vector de S lo escribiría así. Esto, bueno, uso las propiedades de transformación lineal, pero después, como tengo vectores de S, en vez de f de b pongo 2 por b. ¿Sí? Con los que yo había puesto acá para definir mi transformación lineal. Bueno, pero después si saco factor común 2, en realidad me quedó el vector de S que había, ¿sí? Que yo le quería calcular la transformación lineal. Entonces, en realidad, fíjense que a partir de esas dos condiciones me queda que f de b es igual a 2b para todos los vectores de S. ¿Sí? Entonces, es indiferente el vector que yo elija de S para poner acá. Porque cualquiera que yo ponga se va a cumplir también para todos los demás. ¿Sí? Es decir, que si elegimos cualquiera de S para poner acá, al final del día, digamos, también se va a cumplir esta segunda condición que habíamos elegido primero. ¿Sí? Y si yo pongo cualquier B2, ¿sí? Pongo cualquier B1 y cualquier B2 de S y lo mando a 2 por eso, yo sé que el menos 1, 1, 0 va a ser combinación lineal de esos dos que ponga, ¿sí? Porque el menos 1, 1, 0 es un vector de S, y también va a tener que valer 2 por menos 1, 1, 0. O sea que esta segunda condición se va a cumplir cualesquiera vectores elija para poner acá. ¿Está bien? Lo mismo con la tercera. ¿Sí? Como el 0, 1, 1 es un vector de S, va a ser combinación lineal de B1 y B2. Elijamos los B1 y B2 que elijamos. Siempre van a tener que ser LI para que tenga sentido. ¿Sí? Bueno, los que pongamos también se va a cumplir que f de 0, 1, 1 es igual a 0, 2, 2. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, que bueno, ya dije la respuesta, pero ¿hay alguna otra transformación lineal que cumpla lo pedido? No, ¿está bien? ¿Están convencidos? ¿Se entendió por qué? Bien, buenísimo. Si acá no teníamos libertad, básicamente. Si nosotros pusimos estas tres condiciones, la libertad que teníamos era hacer una combinación lineal de estos dos y poner otra cosa, o multiplicar al de arriba por algún escalar, ¿sí? Pero lo que vimos que básicamente, ponga lo que ponga ahí, siempre voy a llegar a la misma transformación lineal, y eso tiene que ver fuertemente con qué es una transformación lineal y las condiciones, ¿sí? De las transformaciones lineales. ¿Tá? Así que bueno, nada, quería ahondar en eso, ¿sí? Para ver un ejemplo en donde haya una única posibilidad. ¿Sí? Sí, Sebastián, eso está bueno para pensarlo. Recuerden que también pasaba un poco en espacios vectoriales, ¿no? Que tal vez uno un mismo espacio lo podía expresar de maneras distintas. ¿Sí? Que es un poco lo que está pasando acá, porque ese uno lo puede expresar de infinitas maneras. ¿Sí? Sin embargo, como después pongo siempre la misma condición de que es multiplicar al vector por 2, en realidad va a ser la misma condición expresada de infinitas maneras. ¿Sí?
Esto también sigue pasando porque las transformaciones lineales, como vimos al principio, respetan las dos operaciones de los espacios vectoriales, ¿sí? La suma y la multiplicación por escalar. ¿Está bien? Bueno. Bien, buenísimo. O sea que ahí es la única que podemos encontrar. No lo preguntaba el ejercicio, pero creo que estaba bueno para pensarlo. Y después hay un ítem B que dice para la transformación definida en el ítem anterior, allá el valor de K, tal que el 1K0 pertenezca a la imagen de F. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? ¿Se les ocurre algo? Poniendo el vector 1K0 como combinación lineal de los generadores de la imagen, que son los del lado de la derecha. Buenísimo. Vamos con esa. Ahora vemos, Valentín, tu idea también. El 1K0. ¿Y cuáles son los generadores de la imagen? Esta es nuestra transformación lineal. ¿Cuáles serían los generadores de la imagen? Muy bien, el menos 220 y 0222. ¿Sí? Fíjense que en realidad la imagen también es S. ¿Sí? Porque estos dos, que está diciendo Sebastián, básicamente son múltiplos de los dos que nos habían dado de S. ¿Sí? Entonces acá hasta podría poner el menos 110 y el 011, que también van a estar en la imagen. Bien, muy bien. Planteo esto entonces y veo qué pasa. ¿Sí? Fíjense que me queda entonces que el 1K0, veo si esto tiene solución, va a ser igual a menos 2A, 2A más 2B y 2B. Bueno, entonces, si igualo coordenada a coordenada, me queda que 1 es menos 2A, K, que no lo conocemos, es igual a 2A más 2B, y 0 es 2B. Bueno, entonces acá podemos sacar algunas conclusiones. B0, perdón, B de 0, A va a ser menos un medio. Ahí vemos, Valentín, igual está bien lo que vos planteaste, ahora lo charlamos. Bueno, y reemplazando, entonces me queda que K es igual a 2 por un medio, por menos un medio, perdón. Ahí va. Y puse 1, no sé por qué. Bueno, más 2B, que es más 0, o sea que K me da menos 1. ¿Sí? Para que, bueno, tenga sentido la última, la ecuación del medio en este caso. ¿Sí? K tiene que ser menos 1. Bien, muy bien. Valentín, vos lo que habías hecho entonces es calcular la matriz de la transformación. También está muy bien. ¿Sí? ¿Llegaste a ese valor de K? Sí, está bien, es lo mismo, ¿no? Vos planteás eso, después multiplicás por un X y Z y lo igualás a 1K0 y ves si tiene solución el sistema. Y bueno, es verdad, es un poco más cuentero, hay que hacer más cuentas, pero el planteo está perfecto también. ¿Sí? Muy bien. Bien. Bueno,
Buenísimo, hasta ahí entonces el 44. ¿Sí? Bueno, y el 45. No sé si lo llegaron a pensar, el 45, ahí Ezequiel lo había pensado, pero el resto creo que viene más atrasado, ¿no? A ver, Joaquín, no recuerdo bien el punto 1, pero creo que se podía hacer otra cosa, porque me parece que pedía si era monomorfismo o no. Sí, sí, me acuerdo que pedía encontrar un K, pero no me acuerdo cuál era la condición. Ok. Bueno, Joaquín, podés plantear algo de eso, ¿sí? También ten en cuenta que si la dimensión del núcleo es 1, podés asumir que no es monomorfismo. Tal vez eso también te puede llegar a ayudar. ¿Sí? Pero bueno, en general cuando tenemos un K, tratamos como bueno, de usar los mismos argumentos que usaríamos si no está el K, y en el momento que pueda, sacarnos de encima del K con alguna condición, ¿sí? O en realidad tratar de encontrar el valor. ¿Sí? Bien, eso puede ayudar. Ojo, pero dos cosas, Ezequiel. Primero, S y T son subespacios, no son transformaciones lineales, ¿sí? Entonces, no se puede hablar de un espacio isomorfo, ¿sí? No sé, no sé a qué te referís con que sean isomorfos. Eh, y después, claro, no es composición, es directo a la transformación. Después, si querés, no quiero hacerlo porque creo que casi nadie lo pensó, ¿sí? Creo que lo vas pensando bien, tendrías que, esto que decís que sean isomorfos, tendrías que ver bien qué es lo que querés decir, ¿sí? Pero creo que vas bien, tenés que ver alguna cosa entre S y T, ¿sí? Tenés que compararlos para ver si después puedo generar un isomorfismo. ¿Está bien? Después cualquier cosa, de nuevo, si querés, subí al foro lo que hiciste, ¿sí? No, ojo, isomorfismo quiere decir que la función, la transformación lineal que definimos, va a ser monomorfismo y epimorfismo. ¿Está bien? Es una condición aparte. Dice, f, además de cumplir que f de s es igual a t, ¿sí? No, cuidado, porque, a ver, vuelvo a este ejemplo como para... Acá o doy un ejemplo cualquiera. S, supongamos que es el generado por el 1, 1, 1 y el 2, 0, 2. ¿Sí?
Entonces yo defino una transformación lineal que sea, bueno, f de 1, 1, 1 es igual a 0, 0, 0 y f de 2, 0, 2 es igual a 1 menos 1, 0. ¿Sí? Y después, bueno, para terminar de definir la transformación lineal, lo que hago es completo una base, por ejemplo, con el 0, 0, 1, y lo mando, bueno, no sé, al 0, 0, 1 también. ¿Está? Entonces, cuando el ejercicio refiere a f de s, ¿sí? Refiere nada más a tener en cuenta esta parte de la transformación lineal. ¿Sí? Entonces, f de s sería el generado. Perdón, acá arriba también es el generado por. ¿Qué daría f de s? Bueno, sería generado por el 0, 0, 0, que es lo que me dio el primer vector de s, y por el 1 menos 1, 0, que es lo que me dio el segundo vector de s. ¿Sí? Tal cual, no tiene por qué ser toda la imagen, ¿sí? Porque de hecho acá la imagen es un poco más grande. Porque para ver la imagen tengo que ver dónde va todo R3. Acá la imagen va a ser el generado por 1 menos 1, 0. Y tengo que agregar el 0, 0, 1, que no lo puse antes porque no estaba en ese, ¿verdad? Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. No hace falta que la dimensión de t sea 4, porque por ahí hay otras cosas que también están en la imagen para completar, ¿sí? Para completar la imagen y para que su dimensión pueda ser 4. ¿Sí? Eso también está bueno para tenerlo en cuenta, puede generar confusión. ¿Sí? FDS entonces refiere a algo en principio más chico que la imagen. ¿Sí? Pues serían a dónde llegan solamente los vectores de S. Bien. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bueno, Ezequiel, no lo resolvimos, di algunas pautas. Igual después me lo pueden, si pensaste algo, Ezequiel, subímelo si querés después al foro. O bueno, me hacen alguna pregunta y cualquier cosa lo resolvemos. ¿Sí? Pero bueno, síganlo pensando un poco más, creo que está bueno para pensarlo. ¿Sí? Y si sigue sin salir, igual lo hacemos el jueves, por ejemplo. ¿Está bien? Sí, un poco sí, Ezequiel, pero igual creo que intuitivamente lo que querías hacer era comparar ese con T a ver si yo puedo cumplir esta condición. ¿Sí? Eso, tratá de pensarlo y después también tratá de definir la transformación lineal. ¿Sí? Calculá S, calculá T, intentá definir la transformación y ahí vas a ver un poco mejor qué se puede y qué no, digamos. Si la podés definir de esa manera para que sea isomorfismo o si tal vez no. ¿Sí? Ahí podés elegir. Pero bueno, de nuevo, cualquier cosa, me seguís preguntando, o incluso si lo resolvés, después si querés subirlo al foro y lo miro. ¿Sí? Eso eh, para el que quiera. ¿Sí? Eh, si tienen algún ejercicio, tienen un poco de dudas, me suben la resolución y lo miro. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta más de la práctica 2?
Ok, bueno. Recuerden, como siempre, ¿no? Cualquier cosa igual, por más de que hoy vayamos a terminar, pueden siempre seguir preguntando de la práctica 2, o bueno, ahora de la 1 también. Entonces, para terminar la práctica 2, lo que hice fue un video donde habla un poco, ¿sí? Bastante por arriba es el video, pero habla de composición y de transformación lineal inversa, ¿sí? Es bastante por arriba porque la verdad que no nos vamos a meter mucho en el tema, ¿sí? Y bueno, está como para pensar. No nos vamos a meter mucho porque no nos metimos también en lo que son las matrices con bases distintas. Pero me gustaría entonces que lean. Ahí después del ejercicio 45 hay una parte que dice interconexión de sistemas, ¿sí? Que eso habla un poco de sonido, ¿sí? Después me gustaría que vean el video, que ya lo subí ahí al campus. Y por último, me gustaría que piensen el ejercicio 48. ¿Sí? Y después, bueno, volvemos y vemos si hay preguntas del video y vemos qué salió del ejercicio y lo hacemos. ¿Sí? Así que, bueno, ¿les parece que nos juntamos a las 11? ¿Sí? Sí, ver el video, hacer el 48 y leer ese pequeño recuadro, perdón, que está después del ejercicio 45 que dice interconexión de sistemas, que bueno, habla un poco de qué tiene que ver esto de componer transformaciones lineales y de transformación lineal inversa con algunas cuestiones de sistemas en el sentido de sonido. ¿Sí? Del video ninguna duda entonces particular, más allá de que entiendo que necesitan hacer algún ejercicio como para terminar de entender. Vamos. ¿Leyeron también lo de esto de interconexión de sistemas? Sí, bien, buenísimo. Bueno, lo leemos un poco entre todos. Terminaste buscando el tema de Elvis Costello, buenísimo. No sé cuál es el hit de Elvis. No lo tengo muy escuchado. Buenísimo. Entonces dice, bueno, muchos sistemas están construidos mediante interconexiones de varios sistemas, ¿sí? Es decir, la entrada es transformada por un sistema y luego por otro. Un ejemplo puede ser una guitarra, con la aclaración que dice abajo, para no ofender a los demás instrumentistas, que pasa por una pedalera para luego ir a un amplificador, ¿sí? Entonces ahí tiene dos transformaciones, digamos, la pedalera transforma el sonido y después el amplificador transforma también el sonido, entonces es como si yo aplicaría dos transformaciones lineales o sistemas lineales, que vimos que había una analogía, ¿sí? A radio, ahí después lo voy a escuchar. Bueno, tanto la pedalera como el amplificador perdón, tanto la pedalera como el amplificador transformarán la señal inicial que emite la guitarra para crear una señal de salida que es el resultado de dos transformaciones, ¿sí? Esto matemáticamente se podría pensar como una composición de funciones, ¿sí? Que bueno, ya seguro lo vieron en otro momento, en el secundario, en análisis, ¿sí? Pero entonces ahora sería una composición de dos transformaciones lineales que, como sabemos, es aplicar dos transformaciones sucesivamente, ¿sí? Si además, bueno, ambos sistemas son lineales, entonces tendríamos la composición de dos transformaciones lineales. Por otro lado, se dice que un sistema lineal es inversible si distintas entradas producen distintas salidas y hay una entrada para cada salida posible, ¿sí? Veamos esa afirmación.
Tiene que ver esto, se dice que un sistema lineal es inversible si distintas entradas producen distintas salidas y hay una entrada para cada salida posible. ¿Qué condición tiene que cumplir una transformación lineal para ser inversible? Isomorfismo, perfecto. ¿Está bien? ¿Sabes? Isomorfismo, que bueno, habíamos visto que era ser al mismo tiempo monomorfismo y epimorfismo. ¿Sí? Ahora, ¿tiene que ver esas condiciones de monomorfismo y epimorfismo con esto de si distintas entradas producen distintas salidas y hay una entrada para cada salida posible? ¿Ven una relación entre isomorfismo y esta afirmación? Bueno, que es una afirmación que está hecha para sistemas lineales, pero que nosotros sabemos que hay cierta analogía entre las transformaciones lineales y los sistemas lineales, ¿sí? Que básicamente en muchos casos son lo mismos. Las transformaciones lineales es un objeto matemático y el sistema lineal tiene que ver, bueno, para nosotros más con algo del sonido, ¿sí? Podría también ser algo del video o bueno, otro tipo de aplicaciones también, pero en principio es algo más aplicado a un proceso físico, digamos. ¿Qué le parece entonces? Distintas entradas producen distintas salidas. Tiene mucho ¿Cómo? que ver con monomorfismo, eso, ¿no? Que no tiene mucho que ver con el monomorfismo, diferentes Perfecto. entradas con diferentes salidas, o sea que una Tal entrada cual. no puede tener dos salidas iguales, digamos. Perfecto, esa es claramente la definición de inyectividad o de monomorfismo, ¿sí? Distintas entradas producen distintas salidas, ¿sí? Excelente, eso es monomorfismo. Y después dice, hay una entrada para cada salida posible, ¿sí? Claro, monomorfismo e inyectiva es lo mismo, simplemente usamos otra palabra porque estamos en transformaciones lineales, pero es lo mismo. Y esta parte que dice, la primera parte es monomorfismo. Cuando dice hay una entrada para cada salida posible, ¿tiene que ver? Ojo, Abel, esa es la definición de función, ¿sí? No es exactamente esto. Porque dice hay una entrada para cada salida posible. La existencia en función sería hay una salida para cada entrada posible. O sea, quiere decir que hay una imagen para cada componente del dominio, digamos, por decirlo de alguna manera. No, al revés. Quiere decir que para cada salida, o sea, para cada elemento del codominio, hay una entrada, ¿sí? O sea que, dicho en transformaciones, bien, Ezequiel, ¿por qué decís, o Ale, bien, decís que es epimorfismo? Bien, Joaquín, eso lo que vos decís sería como decir las dos cosas al mismo tiempo. Hay una entrada única para cada salida, sería toda esta frase como resumida. Bien, perfecto, tal cual, todos los elementos de B, o sea, del codominio, les corresponde una entrada, ¿sí? O sea que todos van a estar en la imagen, porque si una salida tiene una entrada correspondiente, quiere decir que está en la imagen, si pensamos en transformaciones lineales. Perfecto, está bien. O sea que en realidad esto que dice un sistema lineal es prácticamente lo mismo que podemos pensar en una función o en nuestro caso en una transformación lineal como isomorfismo, ¿sí? Que también sabemos que esa es la condición para poder definir la función inversa o decir que la función es inversible, ¿sí? O sea que hasta acá estamos todavía muy emparentados o podemos seguir con esta analogía entre sistema lineal y transformación lineal, ¿sí? Y dice, bueno, si un sistema es inversible, entonces existe el sistema inverso, igual que en funciones o en transformaciones, que al estar interconectados con el sistema original produce una salida que es igual a la entrada, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿no? Si yo aplico el sistema y el sistema inverso, es como que
en algún sentido anulo el proceso, ¿sí? Un ejemplo medio pavo, pero tengo un sonido. Le subo el volumen 10 dB. El inverso sería restarle el volumen 10 dB. Entonces si aplico, si le subo 10 dB y le resto 10 dB, tengo el sonido exactamente igual que como lo tenía al principio, ¿sí? Esto sería lo de aplicar el sistema y después aplicar el sistema inverso. Bueno, produce una salida que es igual a la entrada, es igual a la original, porque lo que había hecho también lo deshice con el sistema inverso, ¿sí? Bueno, después dice, si además ambos sistemas son lineales, estamos hablando de transformación lineal inversible y de transformación lineal inversa, ¿sí? O sea que si tengo un sistema lineal, ¿sí? Que puede ser un ejemplo de sonido, un ecualizador, un amplificador, una pedalera, por lo que venimos hablando, así como existe el concepto de función inversa, transformación lineal inversa, también existe el concepto de un sistema inverso, que sería el que le hace el proceso inverso al sonido. ¿Hasta ahí van bien? Yes, perfecto. Bueno, entonces un poco el video directamente hablaba, ¿no? Más allá de la aplicación, hablaba directamente de matemática, digamos, de transformaciones lineales y de transformación lineal inversa, ¿sí? Entonces, bueno, vimos un poco hablaba de la composición es exactamente lo mismo que en cualquier función. Después, la particularidad que tiene es que si tengo las matrices, puedo calcular la matriz de la composición directamente multiplicando las matrices, ¿sí? Después, la transformación lineal inversa también tiene que ver con que la transformación sea biyectiva o isomorfismo, ¿sí? Y lo que tiene de bueno también es que eso lo podemos ver, ya lo habíamos visto, directamente fijándonos si la matriz de la transformación lineal tiene inversa, ¿sí? Que eso además lo podemos ver con el determinante, ¿sí? Y más todavía, si yo invierto la matriz de la transformación, voy a tener la matriz de la transformación lineal inversa, ¿sí? O sea que a partir de la matriz podemos calcular, bueno, invirtiendo la matriz, vamos a poder encontrar la fórmula de la transformación lineal inversa, lo que llamamos f a la menos 1, ¿sí? Eso es un poco lo del video también. Y entonces ahora veamos cómo lo podemos aplicar, ¿sí? Después, bueno, acá habla un poco de eso. Ven que dicen la matriz de Goff es la multiplicación de las matrices, ¿sí? Acá están las bases, un poco más complicado, pero creo que se puede entender. No trabajamos mucho, o no trabajamos a raíz de este cuatrimestre con dos bases distintas, salvo que una sea la canónica, ¿sí? Y por otro lado, esto que hablamos acá, que yo decía, bueno, si invierto la matriz de la transformación, esto me da la matriz de la transformación inversa. Fíjense que esa sería la matriz de f a la menos 1. Y lo mismo, si tengo dos bases distintas, pasa lo mismo y además se dan vuelta las bases, ¿sí? La base que era de entrada pasa a ser de salida y viceversa. La base que era de salida pasa a ser de entrada acá del lado derecho. De nuevo acá vamos a trabajar con veo con la canónica y ahora también vamos a ver el caso de que sea la misma base de entrada y de salida. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Sí, Valentín, para M de BE, ¿sí? Me va a dar la matriz de la inversa, pero de EB. O sea que básicamente, además de que es la transformación inversa, se dan vuelta las bases, ¿sí? Lo que tiene sentido, porque la inversa en algún sentido es como un camino de vuelta, ¿no? Hace como lo inverso a lo que hacía la anterior, entonces se dieron vuelta las entradas y las salidas, básicamente. Por eso se dan vuelta las bases cuando invertimos la matriz de la transformación. Bien, buenísimo. Bueno, vamos con, que habíamos dicho, el 48. 46 lo pueden pensar también, ¿sí? Es un poco lo que veníamos hablando recién, igual, ya medio que lo hicimos. Y el 48, decía, bueno,
tengo una transformación lineal de R3 en R3, la transformación lineal que tiene esta matriz, ¿sí? Y me dan una base de R3, formada por estos tres vectores. Me pide, el ítem A me pide la matriz de F de B en canónica. ¿Eso lo pudieron hacer? Sí, bien. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la matriz de F de B en canónica? Bien, perfecto. O sea, ahí tengo que calcular, básicamente, F de 1, 0, 2. ¿Sí? Ahí vamos, Luciano, a contás cómo lo hiciste. F de 0, 1, 1 y F de 2, 1, 0. ¿Sí? Estos tres hicieron la cuenta. 1, 2, 4 del primero. Ah, me diste las columnas, ¿sale? ¿Me diste la matriz directamente? ¿Cuánto da? Claro, o sea que sería F de 1, 0, 2 es... Esto lo multiplico al 1, 0, 2 por la matriz y me da 1, menos 3, menos 2, 2, menos 1, menos 2 y 4, 3, menos 1. ¿Sí? Esto lo obtenemos multiplicando por la matriz y entonces, bueno, como ahí dice Ale, eso es lo que tengo que poner como las filas, perdón, como las columnas. ¿Sí? F del primero de la base, primera columna, y así sucesivamente. Ahora que lo voy a escribir acá. Bien, entonces tenemos la matriz de B canónica, si esto sí lo habíamos trabajado. Y entonces nos quedó 1, 2, 4, poniendo los vectores que calculamos recién como columnas. Menos 1, 3, menos 2, menos 2, menos 1. O sea que nos queda algo así. ¿Están de acuerdo? ¿Llegaron a eso? ¿Alguien más lo había pensado así como lo pensó Ale? Yo, Mateo, lo que hice en realidad, creo que es lo mismo, ¿no? Pero la matriz, digamos que la pasé a las cuentas, ¿sí? A las tres ecuaciones, digamos. Y ahí reemplacé los valores de cada base, de cada componente de la base. Ah, pero después pusiste esto como columna. Claro, después puse eso como columna. Joya. Claro, lo que vos hiciste fue buscar la fórmula primero y después Claro, meter los canónicos en la fórmula. exactamente, sí. Está perfecto, está bárbaro. Sí, es lo mismo, ¿no? Tener la matriz por X y Z o tener la fórmula. Es lo mismo escrito de dos maneras distintas. Está perfecto. ¿Alguien lo hizo de alguna otra manera? Ahí, Luciano, vos dijiste que lo hiciste de otra. Sí, hola. Hola. Bueno, usé la ecuación que decía que la matriz de la transformación lineal es igual a m, la matriz de la
digamos, de la base, MBE por CEB, ¿no? Esa fórmula. Y yo de todo eso, lo que tengo que buscar es MB y tengo las otras dos. Entonces pasé CEB del otro lado invertido, ¿no? ¿Se entiende? Y me quedó MF por CEB a la menos 1. Y CEB a la menos 1 es la matriz de la base, digamos. Ahora, a ver, voy a escribirlo, a ver, capaz si se entiende mejor. Bien, ahí te lo escribo, Luciano. Yo te escribo lo que voy entendiendo y ahí vos, igual que cosa, me corregís. Dale. Entonces, bueno, multiplicaste por la inversa. Ahora lo voy a copiar. Multiplicaste por esta. A la menos 1. Vamos, te muestro hasta ahí, Luciano, a ver si... porque siempre haces eso. Así, ¿no? Vos tenés, esto es verdad, sabemos que la matriz de B en E de F es lo mismo que la matriz de canónica en canónica por este cambio de base. Sí, igual, para. ¿Está bien? No, ¿no? Ahí lo escribí mal yo. Claro, sería. Tengo que poner esta de este lado. Ahí va. Esta la tengo que poner acá. Ahí va. Ahí sí. Y ahora, bien, ahí va. Y ahora multiplico por esta. Que a su vez vos sabés que es la matriz de B en canónica directamente. Buenísimo. Bien, a ver ahora. Esto sabemos nosotros, ¿no? Que lo usamos varias veces ya. Que este cambio de base me da la matriz base canónica. Y entonces lo que hizo Luciano fue multiplicar por la inversa de CEB de los dos lados. Entonces me queda esta ecuación de acá. ¿Sí? Pero... ¿Están de acuerdo hasta ahí? Pero bueno, después sabemos que la inversa de CEB es básicamente CBE. Y además, bueno, sabemos que esta simplemente es la matriz con los vectores de la base como columna. Pero hasta ahí están de acuerdo. Y acá, bueno, tenemos este último renglón, digamos. Luciano, es una forma que podríamos usar, una fórmula que podríamos usar directamente. ¿Sí? Fíjate, ahí pensando en lo que Claro. decíamos. Igual estaba buenísima tu deducción, ¿sí? Pero digo, pensando en lo que los rulitos que hacíamos, acá entro en B, salgo en canónica, acá podría haber puesto EE, porque es canónica en canónica. Entonces está bien que entro en canónica porque la otra había salido en canónica, vuelvo a salir en canónica, y en definitiva lo que tenemos es, entro en B y salgo en canónica, o sea que me da esto de acá. ¿Sí? Lo pueden usar como una fórmula también, poniendo ahí M de F, recordemos que es M de E en E. Bueno, hasta ahí van bien.
Y después, como decís, Luciano, es hacer la cuenta, ¿sí? Si querés igual lo escribo, pero ya casi ahí lo tenemos. Tenemos todas esas matrices, ¿sí? Bueno, todas no, la que buscamos es M de B en F, pero sí tenemos la matriz de la transformación lineal. ¿Verdad? Ese es un dato. Y cómo podés calcular la matriz de cambio de base de B a canónica. A ver, esto. Ahí está. Bueno, y para la matriz de B a canónica pongo los vectores de la base B como columnas directamente. Sería 1, 0, 2, primer vector, primer columna, 0, 1, 1, segundo vector y segunda columna, y 2, 1, 0, tercer vector de la base y tercer columna del cambio de base de B a canónica. ¿Está bien? O sea que me queda esta cuenta, Luciano, ¿te quedó? Sí. A ver. ¿Sí? Bueno, esta es la matriz de F y esta es la matriz de cambio de base Claro, sí. de B a E. Y está bien, está buenísimo también. Fíjate que en el fondo haces la misma cuenta que habíamos hecho antes porque vos multiplicás la matriz por la primera columna. ¿Sí? O sea, ahí estás calculando F del primer vector de la base. La matriz por la segunda columna. ¿Sí? Estás calculando F del segundo vector de la base. ¿Sí? Bueno, como para terminar de cerrar, pero está bárbaro. Bien, buenísimo. Bueno, llegaste a la misma matriz. Perfecto. Eso, bueno, pudimos encontrar entonces la matriz de B a E de F. Y después acá pedía la matriz de F en B. ¿Sí? Eso es lo que no habíamos trabajado. ¿Sí? Esto no. Perdón. Ahí. Eso es lo que nunca habíamos trabajado. ¿Está bien? Básicamente la matriz, cuando tiene una sola B, lo que está queriendo decir, y lo vamos a trabajar porque después nos va a servir para lo que viene. Lo voy a escribir acá. La matriz en B de F, lo que quiere decir básicamente es que tanto la base de entrada como de salida son la base B. ¿Sí? No, vale, porque además hay que aplicar la transformación lineal. ¿Sí? Entonces, la primer columna de esa matriz es F del primer vector de la base. ¿Cuál era? Era, bueno, 1, 0, 2 en este caso. ¿Sí? Pero las coordenadas, ¿sí? Cuando la salida era la canónica, directamente poníamos el vector sin pensar en coordenadas, porque la canónica, bueno, no hace falta pensar en coordenadas porque da lo mismo. Pero en este caso, ¿sí? Vamos a tener que poner además las coordenadas de esto en base B. ¿Sí?
Bueno, la segunda columna va a ser lo mismo, pero con 2 menos 1 menos 2. O sea, le calculo f al segundo vector de la base B y además, como extra, tengo que buscar las coordenadas en base B. ¿Sí? Y bueno, y la tercera columna lo mismo con el tercer vector de la base. Estoy metiendo la pata. Sí, estoy metiendo la pata porque estoy poniendo los de... Esto tengo que poner 0, 1, 1. Perdón. Y acá tengo que poner... Estaba poniendo los transformados, perdón, en vez de los vectores de la base B. Ahora sí. Ahora sí. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Qué cuenta tendría que hacer entonces para encontrar la primer columna? ¿Sí? Esto es nuevo, esto no lo habíamos trabajado. Por eso si se trabaron acá es completamente natural. Un poco también di este ejercicio para que pensemos en esto porque lo vamos a usar en la práctica 3 bastante. Esta matriz de B en B. ¿Sí? Tal cual, tengo que encontrar, o sea, es el 1 menos 3, 2. Claro. El 1 menos 3, 2, que es justamente f de 1, 0, 2, el primer vector de la base B. Lo tengo que escribir ahora en coordenadas de la base B, que era el 1, 0, 2. Sí, acá vamos a tener que hacer más cuentas. Ahora vemos alguna alternativa, que también va a implicar cuentas, pero bueno, va a ser una alternativa. ¿Sí? ¿En dónde, Joaquín? Sí, menos 2. Gracias. Ahí. Gracias. Sí, Franco. Eso sí, pero te sirve para la matriz de B en canónica. Eso nos sirvió para calcular estos 3 de acá arriba. ¿Sí? Ahora, además de eso, tengo que calcularle las coordenadas porque quiero que en esta matriz, tanto la base de entrada como de salida, tiene que ser B. ¿Sí? Eso que vos decís está perfecto para la matriz de B en canónica. ¿Por qué? Porque bueno, los de la entrada eran los de B, por eso le calculamos los transformados, pero como la salida era la canónica, listo, ahí paramos, porque ya tenemos acá coordenadas en la canónica. Bueno, ¿alguien podría hacer esta cuenta? Sí, vamos a tener que hacer esa cuenta. Alguien, por favor, plantee esa cuenta. Después vamos a tener que hacer la misma cuenta, pero con el 2 menos 1, 2. Perdón, 2 menos 1 menos 2. Hoy estoy con confundir el menos 2 con un 2. Y también con el 4, 3 menos 1. Sí, fíjense que bueno, ya hay que hacer más cuentas. Las cuentas, estas cuentas las sabemos hacer, las hicimos bastante en la práctica 1. Pero bueno, hay que hallarlas. ¿Sí? Acá, bueno, puse en los 3, puse A, B, C. En principio pueden dar distintos, si no, no tienen por qué ser los mismos. ¿Alguien está haciendo la primera cuenta? Bien, ¿alguien podría hacer la segunda? Bueno, ahí entonces lo había planteado mal. ¿Sí? Como había dicho, el 1 menos 3 menos 2 lo tengo que poner como, eh, como combinación lineal de los vectores de la base B. ¿Sí? Y después había puesto mal los vectores de la base B porque había puesto los de la imagen. ¿Sí?
En realidad los que tenía que poner justamente eran los de la base B, 102, 011, 210. Gracias Valentín, lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? O sea que ahí sí, perdón, ahora sí está bien esto de acá. Este es el planteo que tenemos que hacer, porque justamente tenemos que buscar las coordenadas de f de 102, que es el 1 menos 3 menos 2, en la base B. ¿Sí? Lo mismo con f de 011, que es el 2 menos 1 menos 2, y lo mismo con f de 210, que es el 4, 3 menos 1. ¿Sí? Bien, ahora son más lindos. Bien, y ahí aparece de nuevo esto que decían, el 3 quintos. Bien, ya estábamos por inventar las matrices relativas y en general uno después tiene un error de este estilo totalmente de distraído, ¿no? De plantear mal por una cosa sencilla. ¿Sí? Igual, de nuevo, pueden existir las matrices relativas. Si lo inventás, me lo mandás. El segundo, 0, 2 menos 1. Perdón, 0 menos 2, 1. Y el tercero. Bien, Sebastián, esa es la actitud. A es igual a menos 4 quintos. B es igual a 3 quintos. Y C es igual a 12 quintos. Bárbaro. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Confiemos en estas cuentas. Más allá de las cuentas, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Ahí ya estamos terminando. Entonces esto es lo que tendría que poner como columnas de mi matriz. ¿Sí? La primera matriz, paren que lo voy a escribir para que quede. Quiero calcular la matriz de B en B. Voy a poner entonces, primer columna, las coordenadas esas que calculamos, ¿sí? Que son 3 quintos menos 16 quintos, 1 quinto. Esa es la primera columna. Dijimos 3 quintos menos 16 quintos y 1 quinto. ¿Está? Esa es la primera columna. La segunda columna va a ser el 0 menos 2, 1. ¿Sí? Lo que nos dio las coordenadas de f de 0, 1, 1 en la base B. Y la tercera entonces es menos 4 quintos, 3 quintos, 12 quintos. ¿Qué dijimos? Menos 4 quintos. ¿Cuál era el segundo? El último era 12 quintos. Y el segundo es 3 quintos. Bien, ahí está. O sea que esta matriz, sí, bueno, que quedó con varias fracciones, sería la matriz de B en B. Dale, Joaquín, después lo subo a este archivo. Al menos esta parte. ¿Está bien? Y el Word también. ¿Sí? Perdón, Mateo, ahí quedó un 11, es un 1, ¿no? Ah, sí, gracias.
Un 1, tal cual. Uy, de nuevo, ahí va. Perfecto. Sí, Abel, tal cual. Si yo tengo de B a B', voy a hacer, ¿sí? Porque esto es lo que no entraba, pero voy a hacer, calculo f de 1, 0, 2, y acá cuando busque las coordenadas, en vez de buscar en base B, voy a buscar en base B'. ¿Sí? Eso sería lo que faltaba, que bueno, pues es casi lo mismo que esto. ¿Tá? Un poco más engorroso, pero es la misma cuenta, solo que busco coordenadas en B' en vez de B. Bueno, perfecto. Más allá de la cuenta, un poco el enrosque, ¿se entiende cómo se calcula la matriz de B en B de F? Sí, bien, bárbaro. Bueno, después, como para pensar de nuevo un poco en los cambios de base, que a veces vienen bien, no porque alivien cuentas, porque igual hay que hacer cuentas, pero porque a veces ayuda a pensarlo más rápido. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar un poco en cómo sería hacer un cambio de base acá. ¿Sí? Y creo que con esto terminamos. Si quieren seguimos, pero si no vemos lo de la matriz inversa el jueves. Fíjense, ¿no? Nosotros tenemos esto de acá, ya lo sabíamos, digamos. Yo tengo la matriz de la transformación lineal y la multiplico por el cambio a derecha, por el cambio de B a E, cambio la base de entrada. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense lo que yo escribí acá abajo. Ahora quiero cambiar las dos bases, la base de entrada y la base de salida, porque quiero que las dos sean la base B. ¿Sí? Entonces la primera parte la voy a mantener igual, porque yo sé que esto cambia la base de entrada. ¿Sí? Y de hecho, perdón, voy a poner la matriz de F, la voy a escribir como la matriz de canónica en canónica. Ahí está. ¿Sí? Y ahora, bueno. No se me puso. Ahí estamos. Bien, entonces, yo digo, esta parte de acá, la de la derecha, la dejo igual, porque con esto cambio la base de entrada. ¿Sí? Fíjense, acá voy a entrar por B, cambiar a base canónica, que es donde entra la matriz de la transformación, que recordamos que es de canónica en canónica, salir de nuevo en la base canónica, pero ahora también tengo que cambiar la base de salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Multiplico a izquierda, ¿sí? Que es lo último que hago, por la matriz que cambia coordenadas de la canónica a la base B. ¿Sí? Entonces, siguiendo el rulo, arranco por B. Si salgo en E, tengo que entrar también en E. Si salgo acá de nuevo en E, entro de nuevo en E, la canónica. Y como salgo en B, resulta que
tanto de entrada como de salida, tengo la base B. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto último, cómo hacer el cambio de base. Joya, ahí Federico, bien, buenísimo. Sebastián, sí. Bárbaro, sí. Esto, de nuevo, lo bueno que tiene siempre el cambio de base es que una vez que lo entiende, uno agarra la matriz, la inversa y hace la cuenta sin tener que hacer las cuentas de la coordenada, que más allá de que yo me equivoqué, a veces llevan tiempo, ¿sí? Y por otro lado, muy bien, Sebastián, eso que decís es cierto. Paren que lo voy a escribir directamente, también para que quede, porque sería como un paso más, aparte de lo que teníamos, ¿sí? Esta es una fórmula, también la voy a escribir de esta manera. Sí, Abel, perfecto. Eso sería más general todavía, pero es exactamente la misma idea. ¿Sí? Bárbaro. Y después esto que pone Sebastián está bueno también. Pues nosotros ya sabíamos calcular la matriz, que es lo mismo, no escrito de otra forma, pero está bueno para pensarlo. ¿Sí? También es verdad esto. Esta ya la sabíamos calcular, la matriz de B a canónica, ¿sí? De la transformación lineal. Bueno, ahí la entrada ya la tengo, cambio la base de salida. ¿Cómo tengo que hacer? Entro en B, salgo en canónica, entonces acá tengo que entrar en canónica y salir en B. ¿Sí? Está muy bueno también, Sebastián. ¿Sí? Y además recordemos que esta de acá es la inversa de esta de acá. Así que bueno, acá la complejidad sería calcular una inversa. En ese sentido, creo que es más, puede ser más rápido que calcular todas las coordenadas. ¿Sí? Puede venir bien el cambio de base. Bueno, bien, ¿alguna duda? Esto igual lo vamos a seguir trabajando. Por ahí después si quieren hago un videito también para que les quede, con un ejemplo y un poco de estas propiedades. Pues lo vamos a usar, en la práctica 3 lo vamos a usar bastante, porque ya vamos a ir viendo que nos va a interesar encontrar una base en donde la matriz de B, B en F quede con muchos ceros. ¿Sí? Eso vamos un poco a hacer en la práctica 3. Pero bueno, nos quedaría también el 48B. ¿Les parece igual que lo hagamos el jueves? Como quieran, si quieren lo hacemos hoy, también yo no tengo problema, pero por ahí ya están un poco saturados. Sí, que lo hacemos el jueves o lo hacemos hoy. No entiendo, Tobías, tu pregunta. El jueves, dale. Vamos el jueves, perfecto. Sí, es eso, Valentín. No, ojo. No, no casi eso, pensar un poco mejor. Tobías, no entiendo bien ahí lo que preguntás. Ah, esto. Creo que ya entendí. Acordate que siempre, ¿no? La inversa del cambio de base es básicamente dar vuelta a las bases. ¿Sí? Entonces en vez de EB, como dice la inversa, me queda BE.
Creo que eso era la pregunta. Bien, buenísimo. Bueno, dale, hagamos entonces el B, hagámoslo el jueves y además repasamos un poco esto para ver si quedó alguna duda. Mírenlo bien, piénsenlo un poco más por si surge alguna duda. Y después, bueno, de nuevo, igual en la práctica 3 lo vamos a seguir trabajando bien, pero no quería dejar de darlo para que lo podamos usar bien en la práctica 3. ¿Sí? Y como dice Abel, a partir de esto pueden pensar todo lo demás, todo lo que no vimos de cambio de base, que igualmente no es necesario en este cuatrimestre, pero bueno, si alguno se ceba, puede hacerlo. Bueno, listo. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer y si no, seguimos nomás el jueves. Los parciales. El jueves hablamos. ¿Sí? Dale, hasta el jueves, nos vemos. Cualquier cosa me escriben. Chao. Gracias a ustedes también, gracias Ale. Nos vemos hasta el jueves.